Entramos ahora en la tercera división de segundo de Samuel, que va de los capítulos 21 al 24, donde vemos incidentes y salmos sin fecha. El rey David, estudios en el segundo libro de Samuel. Comenzamos con la tercera división del libro de segundo de Samuel, que va de los capítulos 21 al 24, donde vemos incidentes y salmos sin fechas. Y ahora contemplaremos el capítulo 21, la retribución divina, en su primera parte. Así entramos a considerar este capítulo 21, la retribución divina en su primera parte. Y leemos en 2 de Samuel capítulo 21, verso 1. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Literalmente, vemos la razón por qué David fue un hombre tan grande y tan amado por Dios. Cuando estaba en medio de problemas, siempre consultó con Dios. Hubo hambre por 3 años, cosa que le llamó mucho la atención. David consulta con Dios y en todo esto vemos la actitud del vencedor. Llega a ser un hábito consultar con Dios. Y corroboramos que al consultar con Dios, David tiene la respuesta. Dios estaba enojado un poco con Saúl por lo que había hecho con los Gabaonitas. Ellos eran cananeos, donde su historia se registra en Josué capítulo 9. No hay mención ninguna de esta hambruna en cualquier otra porción de la Escritura. Ni una palabra de ella se encuentra en Primera de Crónicas, que es paralelo a esta sección de la Biblia. David considera que esta hambruna debe ser el juicio de Dios, y por ello buscó al Señor por tal razón. David es dependiente del Señor siempre, y es la razón por la cual él era considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Él tomó las cosas de la mano de Dios y pidió al Señor por la solución a sus problemas y para los de Israel. Fue un magnífico gobernante y tipo de nuestro Señor Jesucristo. Dios le dio la razón por la hambruna al rey David. Es el tratamiento con sangre de Saúl de los Gabaonitas. La única escritura que tenemos para esta masacre se encuentra en 1 de Samuel capítulo 22, verso 19. Fue una matanza sin sentido de personas inocentes. El odio satánico de Saúl llevó a la muerte 85 sacerdotes, todos de la ciudad de Nob. Dios no olvida el trato inhumano de un país hacia otro. Dispensacionalmente, Él traerá el juicio sobre este mundo por el tratamiento de las naciones a su pueblo Israel. La resolución nacional parece seguir a la transgresión. Ninguna nación que ha ignorado al Señor y su soberanía ha escapado a la sentencia. La historia así lo atestigua. Literalmente, los Gabaonitas no eran hijos de Israel, ellos fueron los habitantes de Canaán. Cuando Josué dirigió a los hijos de Israel en esa tierra, que se lee en Josué capítulo 9. Podemos leer en Josué capítulo 9, verso 3, que los Gabaonitas habían oído hablar del juicio de Dios sobre la ciudad de Jericó y Jai, por lo que engañaron a los príncipes de Israel. Un pacto se hizo con ellos porque Israel pensaba que eran amigos de la nación y que habían recorrido una distancia larga para estar con ellos. Después de que el pacto fue hecho, se descubrió que los Gabaonitas eran vecinos. Estaban ubicados cerca de Gilgal. Josué los hizo a ellos cortadores de madera y los aguateros de agua para siempre. Y así iban a seguir siendo siervos de Israel para siempre. Ellos no iban a ser perjudicados, pero se les permite vivir entre los israelitas. Espiritualmente, esta es una maravillosa imagen del cuerpo de un creyente. Gabaón es tipo del cuerpo. Tenemos que contar con Dios que nuestro cuerpo está muerto al pecado, pero vivo para Dios. Tenemos que contar nuestros miembros como instrumentos de justicia, templos del Espíritu Santo. El cuerpo es para servir al hombre nuevo, la vida nueva. Saúl no fue en todos los sentidos un hombre espiritual. No reconoce esta verdad en su propia vida y él no cumplió el pacto de los padres de Israel. Saúl es tipo del hombre carnal. Nunca hemos leído que los Gabaonitas hayan afligido a Israel, sino que hicieron pacto de paz. Vemos el pensamiento de Dios con respecto al cuerpo humano. El hecho que se recalca aquí es que el cuerpo natural
tiene que servir al nuevo hombre, al hombre espiritual. Pero Saúl es un hombre carnal y religioso, y ya vimos en 1 Samuel capítulo 14 su forma de actuar. Diríamos que en este incidente la carne decidió hacer el trabajo que Dios ya había logrado en el Calvario. La carne siempre tratará de perfeccionarse, poner sus deseos de muerte. A Dios no le interesan las obras de la carne. Él no las acepta en cualquier grado ni en ninguna forma. Nosotros vamos a declarar así con el Señor: la carne no está para servirse a sí misma, ni tampoco para que sea servida por el nuevo hombre. Dios permitió que este juicio se haya cumplido. Sabemos que la carne no tiene parte en las cosas de Dios. No debemos permitirle a las obras de la carne manifestarse. Literalmente, vemos claramente que mientras la familia de Saúl estuviese en pie, David tendría problemas. Espiritualmente, siempre que se le permite a la carne manifestarse, prontamente se activa y seguramente vamos a tener problemas, porque ella siempre se levanta en contra de la obra de Dios. Literalmente, el Señor permitió que los gabaonitas viviesen para servir a los israelitas. Recordamos la matanza inútil de Saúl en Nod. Pasaron casi 20 años y pareciera que todo quedó olvidado, pero Dios no olvida. Dios no pasó por alto la sangre derramada e inocente, y Dios trajo juicio sobre quienes derramaron sangre inocente. Espiritualmente vemos la necesidad de rendir nuestros miembros al Señor como miembros de justicia. Literalmente 7 descendientes de Saúl fueron entregados en sus manos. Leemos en capítulo 21, verso 9. Y los entregó en mano de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Dispensacionalmente, habrá una cosecha en el tiempo del fin. La maldad y la rebelión serán juzgadas, para que la justicia pueda reinar. Jesús habló a menudo del final de la cosecha, y este incidente es sin duda una fotografía, un vislumbre de la época. Literalmente nos podría explicar sobre el versículo 8 que dice: pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, Mejolatita. Esta cita que hemos leído es de la versión revisada de Reina Valera de 1960. Mical, que fue la primera esposa de David, nunca tuvo hijos propios. Este verso debe decir que los 5 hijos pertenecían a Merab, la otra hija de Saúl. En 1 Samuel capítulo 18, verso 19, leemos: y aconteció que llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, debía ser dada a David, esta fue dada por mujer a Adriel el Mejolatita o Meolatita. Ella fue prometida a David, pero en cambio fue dada a Adriel. Las mejores traducciones nombran a Merab. Por ejemplo, la traducción de Jerusalén 1979, la Biblia de las Américas, por ejemplo. Y leemos en 2 Samuel capítulo 21, verso 8. El rey tomó a los 2 hijos de Rispa, hija de Aja, Armón y Mefiboset, que ella había dado a Saúl, y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que ella había dado a Adriel, hijo de Barzillai, Mejolatita. Evidentemente, Mical crió a los hijos de Adriel. Ella fue como una nodriza que crió a los hijos de su hermana. Leemos sobre el amor de una madre sobre sus hijos en 2 Samuel capítulo 21, verso 10. Rispa fue uno de los inocentes que resultó herido. Ella no tenía nada que ver con las acciones de odio de Saúl. Espiritualmente, la carne siempre perjudica a otros cuando tiene libertad para reinar. La corrupción siempre acompaña a la carne y a sus actos. Leemos en 2 Samuel capítulo 21, verso 10. Y Rispa, hija de Aja, tomó una manta de silicio y se la tendió sobre una roca desde el principio de la siega hasta que empezó a llover sobre ellos agua del cielo, sin dejar que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni los animales del campo de noche. Literalmente, Rispa ha visto los cuerpos de sus 2 hijos durante la duración de la hambruna. No dejó ni a las aves molestar, ni a los animales los cuerpos muertos de sus hijos. Ella no puede conciliar la muerte de sus hijos con el juicio de Dios. Espiritualmente, es solamente el espiritual quien puede decir que la voluntad del Señor sea hecha. Incluso, precisamente recordamos
Humanamente para David no fue fácil aceptar que la muerte de Absalón fue según Dios, aunque él lo sabía. Literalmente, este amor y devoción de Rizpa tocó el corazón del rey. David no solo dio a los 7 un entierro adecuado, sino también trajo los huesos de Saúl y Jonatán fuera de la tierra de los filisteos y los enterraron en el sepulcro de Cis. Espiritualmente, la carne debe ser juzgada y condenada a muerte, pero también debe ser enterrada a la vista, de modo que el nuevo hombre pueda reinar. Jesús ha juzgado el pecado en la cruz y lo puso a muerte, tomando el lugar del primer Adán. Fue enterrado después de haber redención. Cuando Dios le levantó de la tumba, salió como la cabeza de la nueva creación. Literalmente, en 2 de Samuel capítulo 21, verso 14 leemos, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Sabemos cuánto tiempo duró la hambruna y la sequía por 3 años. Espiritualmente, así también tenemos que darnos cuenta enseguida cuando hay sequía espiritual y consultar con el Señor. ¿Por qué sucede esto? Porque Él se va a encargar de revelarnos lo que ha acontecido. Literalmente vuelve la batalla con los filisteos, quienes fueron los enemigos constantes del pueblo de Dios. David los ha vencido varias veces, pero ellos no desisten. David mismo expresó, soy pacífico, pero ellos me hacen la guerra. Espiritualmente, así el Hijo de Dios no es que anda buscando con quién pelear, es pacífico, pero de ninguna manera va a hacer alianza con los filisteos. Y cuando ellos provocan, no hay dudas de que hay que seguir combatiendo. Por ahora dejaremos por aquí, confiando en la fidelidad de la palabra de Dios, en el desarrollo de la misma y en la consumación de este maravilloso estudio. Que el Señor bendiga a cada uno ricamente. Amén y amén.